nos cuesta más sacar adelante esta representación, porque no solo lo que se ve, hay que escribir papeles, preparar el muñeco y un montón de trabajo que hay detrás. Este año no me verán aquí arriba como personaje, pero sí que he colaborado en otras cosas con mucha ilusión, para ayudar a estos actores a que cada uno haga su papel. Quiero dar gracias a los actores, actrices y a los pequeños actorcitos por el tiempo que han dedicado a los ensayos, dejando sus quehaceres y sus juegos, y haber puesto toda su ilusión en esta representación. Antes de dar paso a la representación, permítanme que este año dé las gracias a alguien muy especial, que ha dado mucho la vara con las tradiciones, para que se conserven, queriendo inculcarnos a los jóvenes que tenemos presente y futuro, pero que también tenemos un pasado del que sentirnos orgullosos y que debemos conservarlo y recordarlo. Es a nuestro actual alcalde, Pablo. Gracias, Pablo. Esperemos que tus sucesores conserven las tradiciones como tú lo has querido hacer a lo largo de todos estos años. No me extiendo más, solo decirles que disfruten y que después de la quema hay DJ hasta las tantas. Gracias y que se diviertan. La justicia del pueblo, unificado, tiene justicia aguda, es el tallo tan calmado, ay, Judas, traidor calmado, pues al Señor lo has traicionado. Decimos que el señor fiscal sigue al tribunal y que es trata de ver sin ningún delito mataron a alguien. Se hace de este crimen la causa. Traigan los gendarmes al presunto reo. Vamos, ¡Silencio! ¡Silencio! Callen ambas voces, si no del salón saldrán de rondón. Digo, señoría, que el reo cometió el delito de grave felonía, entregó al señor que la había admitido en su compañía. Lo dio sin gran precio, pues en la moneda entregó al cordero, que por 30 monedas. Y no solo eso, ya que el internado, por no ser notado, lo entregó con beso. Él era de los 12, de él muy apreciado, tanto que de todo llevaba el dinero. Maldito dinero, pues por tener más, entregó al cordero. Preséntese usted al tribunal. Soy María Magdalena. Fui una gran pecadora, pero con arrepentimiento yo lo oré de Jesús el perdón. Cuando le conocí, mi vida era mala, pero todo cambió cuando yo le vi. En mi familia me criticaron porque me dediqué a pedir
mi hermana me decía, más te vale lavar y fregar que entregarte a Jesús los pies besar. Y él le respondió y le dijo, que adorar y amar a Dios es lo que el hombre debe hacer. Me perdonaré todos mis pecados, porque ustedes no pueden perdonar a este traidor. Ya conocía yo la misericordia que con las Magdalenas Jesús manifestó. Estoy por la autoridad de la iglesia. Y soy su preámbular, soy conocido por Pedro. Digo, señoría, que conozco al rey. Yo le vi en el huerto, vender al mazo, y vender por beso. Es Judas, señor, en usura diestro. Y por eso pido que su señoría lo condene fuego. ¡Calle todos! Enmudezcan ambos coros, que se oiga la voz de su defensor. Señoría, con la veña vuestra, es cierto que mi defendido entregó al cordero, pero si lo hizo fue porque el destino del supremo bien, ser ejecutor, le predestinó. Y prueba de ello es que, arrepentido, tiró por los suelos las 30 monedas con que lo vendió. Por tanto, yo pido que su señoría a Judas conceda la condonación de esta autoría y requiero la presencia de la Virgen María. Me llaman María y dicen verdad, pues que muerto el sol que me iluminaba, no tengo otro nombre que Virgen de la Soledad. Señoría, yo quiero, pues soy abogada de los pecadores, que a Judas le crimen con nombre. Preséntese usted al tribunal. Soy Santiago Abascal Conde, presidente de Vox, político que habla mucho y nunca se esconde. Yo soy de Bilbao, no de un pueblo al lado. Yo de una buena pistola a todos voy a dar, para que a España no entren a robar. Ah, y déjenme decir que antes de criticar, déjennos gobernar, así demostraremos de lo que somos capaces. Señora Abascal, deje de hablar, unas elecciones debe usted preparar. Y en este asunto nos tiene que ayudar. Yo le voy a perdonar, así un voto más voy a sacar. Buenas noches, preséntese usted a este tribunal. Soy Javier Fernández López, de profesión patinador. Del Campeonato del Mundo he salido ganador. Mucho he sufrido, pero 2 veces en mi vida lo he conseguido. Y ahora me voy a retirar. Y a los niños voy a enseñar, porque este deporte tan bonito conmigo no se puede acabar. Este señor traicionó a su maestro para hacer dinero y queremos saber si merece el perdón o no. Yo le voy a condenar, pues en esta vida hay que ser honrado y conseguir las cosas con duro trabajo. Si hubiera hecho deporte, dinero habría ganado y a su maestro no tendría que haber traicionado. Yo a nadie traicionaría y a mi entrenador siempre obedecería. Este en muchos campeonatos participar y al reo al carajo lo quiere mandar. Díganos su nombre al tribunal. Yo soy Aitana Ocañas Morales, compositora cantante más conocida por participar en la 9ª temporada de Operación Triunfo y también porque con Cepeda me lié, otro concursante que de él me enamoré, teniéndolo yo fuera, así que menuda lié. Yo soy Ana Alicia Guerra Morales, más conocida como Ana Guerra. Soy compositora y cantante y en Operación Triunfo en el año 2017 fui participante. Aitana y yo hemos tenido muy buena relación. Con la canción de Lo Malo hemos tenido muy buena aceptación. Ya que sus oraciones nos han contado, díganos qué hacemos con el acusado. Hay que pobre hombre había que perdonar. Seguro con lo de fuera lo malo se va a pensar lo que ha hecho y no lo volverá a hacer más. Yo no sé qué decir. Se lo contaré a Miguel Ángel para que entre los dos una solución poder decidir. La una que perdonar, la otra que no sabrán. Lo único que saben es un río de faldas y de cantar. Preséntese usted primero al tribunal. Soy Adoración y vengo a quedarme, dado que el tren no ha llegado a la estación. Era de noche cuando empecé a caminar y perdida por el monte he llegado a este lugar. ¿A quién me tengo que quedar? El dinero del billete le tengo que recuperar. Y no se me pongan tontos, que seguro que alguna indemnización tendrá que sacar.
quería andar. Ah, y otra cosa les voy a decir, que los gobiernos tienen mucha cara dura y no dan nada para Extremadura. Díganos su nombre al tribunal. Mi nombre es Juan Francisco Matamoros Hernández, conocido como Vico Matamoros. En muchos líos estoy metido. En mis relaciones de pareja no encuentro solución. Representante artístico y colaborador de televisión, en los programas que salen dando voces siempre tengo la razón. Yo soy Cristina Puyol, exnovia de este señor. Todo el mundo dice que la fama quiero ganar, porque con él me iba a casar. Madre mía, lo que tengo que aguantar. Sí. Un hijo tengo que no me quiere ni ver, porque piensa que he salido de un burdel. La María Patiño la tengo enfilada, siempre se mete conmigo. Sí, ella es muy pesada. Pues muy bien. Ya que ustedes sus oraciones y no vocaciones nos han contado, digan lo que hacemos con el acusado. Pues yo le voy a perdonar, pensándome le voy a entrevistar. Y muy delito se podrá sacar. Eso, mejor perdonar y que con Macoque se vayan y me dejen en paz. Vaya con la parejita, solo quiere que le dejen en paz y el reo quiere perdonar. Preséntese usted al tribunal. Amigas blancas me llaman, ladrón de ganado del pasado, que muchas verduras y nabos me han tirado. Fiesta de interés turístico nacional, que el 19 y 20 de enero todos los años en Pionar. Por las calles voy tocando el tamboril y me tiran nabos todos los que están por allí. El día de San Sebastián salgo acompañado al salto de la procesión. Le voy pidiendo perdón con toda mi devoción. Aunque los vecinos cada año a mí se vengan, mi castigo sufro contento y no me meto en ningún convento. Bueno, denos su opinión para saber si el reo merece castigo o perdón. Señoría, ya este juicio yo sabía. Judas y yo somos de la misma calaña, pero eso yo le voy a dar caña. Ya que nabos no le van a tirar, a la hoguera le deberían quemar, y que su castigo como el mío todos los años se repita, para que siempre estemos arrepentidos y no volvamos a ser forajidos. Preséntese usted al tribunal. Yo soy Antonio García Ferrera, acrólogo de la sexta comuna presente en televisión. En la cadena SER comencé y en la sexta acabé. Ana ya me ha contado lo que pasa con el acusado, pero podrían dejar aclarado lo que había ocurrido, para así no pudieron poder dar y con esto juicio terminar. Si su mujer ya le ha informado, ¿para qué le vamos a contar lo que pasa con el acusado? Señora Presidenta, quiero que me lo vuelvan a explicar, porque el caso quiero conocer de manera directa y así un veredicto justo podré dar. Este señor es un maestro vendido por 30 monedas que luego al suelo tiró. Señor fiscal, yo lo voy a condenar, porque igual que condeno a la corrupción, también condenaré a ese malhechor. Porque si me hubiese perdonado, seguro que Tamagán me hubiese ayudado. Preséntese usted al tribunal. Soy Rosalía Vila Torrella, más conocida como Rosalía. Mi canción Malamente en todas partes ha sonado, ya hasta cansada. Como ya he dicho, mi canción Malamente la cosa me ha hecho. Aunque otras muchas canciones tengo, mucho no han sonado, aunque algunas otras también han gustado mucho. En los Goya un revuelo formé, porque la canción de los chunguitos canté y todo un éxito fue. A su maestro vendió, pero después se arrepintió y al suelo las monedas tiró. Pues yo no sé lo que haría, si le perdonaría o le condenaría, pero déjenme que cante una canción y les comentaré mi decisión. Malamente. Señora Rosalía, este no es momento para cantar, sino para juzgar. Denos su opinión para saber si este malhechor merece o no el perdón. Pues yo le perdonaría, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Y conmigo lo llevaría a los conciertos para que así pueda ayudar. Y en a su maestro, no volver a pensar en a su maestro, volver a seleccionar. Vaya con la Rosalía, mucho cantar, pero creo va a perdonar.
el Peropalo. Gozoso me hallo por llegar a un pueblo grato. Gracias las tengo que dar, porque aquí nadie me quiere justiciar. Quizá no me conozcan, pero soy el personaje principal de una fiesta muy especial, que se celebra en Villanueva de la Mera por la época del carnaval. ¿Qué más nos puede contar? Pues miren ustedes, el origen de este ritual nadie lo puede averiguar. Es como otra fiesta tradicional, que no sabemos origen ni nada. Lo único que os puedo decir es que el origen de este ritual es la mezcla de los ritos del carnaval. ¿A él también le van a justiciar? No, esto es un juicio donde queremos saber si mi defendido merece el perdón. Y por eso nos gustaría saber su opinión. Le debería de liberar. No todo tiene que ser a justiciar. En esta vida también hay que saber perdonar. El Peropalo, mucho perdonar. Seguro que alguna muy gorda ha tenido que liar. Por algo le quieren ajusticiar. Pues Bada me resulta conocida. Me parece hijo de una buena vecina. Yo soy Francisco Casanova Alvará, nacido y criado en esta hijo de Antequera, la que vive mucho tiempo en la calle de la Rafaela. De aquí me tuve que ir, porque encontré el trabajo en Verapí. En mi trabajo, papá, me toca colocar, y con todo el tiempo que llevo, ya podía ser encargado general. Buenas tardes, después de trabajar, a mi perro y a mí me gusta sacar a pasear. Ah, y con una caribeña me fui a casar. Lidia tiene de nombre y sola, a veces la suelo llamar. Amigo Fran, ya que está usted aquí, ¿qué hacemos con el acusado? ¿No lo puede usted decir? Todos los años al escenario el precio me toca subir. Este año el autista acaba de llegar y me ha dicho, voy a declarar. Yo le voy a condenar. Como buen paisano, como buen colaborador de la fiesta, a Judas voy a condenar. Señoría, no se hace con tonterías, a la vera de demandar, para que los torrameños y demás una buena fiesta podamos pasar. Díganos su nombre a este tribunal. Díganos su nombre a este tribunal. Soy Tomás Ramero Peguero, amigo del monedero. Me gustan todas las cosas que van relacionadas con el dinero. ¿A qué se dedica usted? Yo, Ana, un tiro en la rodilla, me tuve que dar. Para así, una pensión de invalidez, poder cobrar. ¿Para qué tanto trabajar? Si ahora las pensiones me las tienen que congelar, ¿qué lo pasa el chaval? Por 30 monedas a su maestro de idioma. La criptomoneda me la tendré que llevar. No es por ahorrar, sino por no gastar. Las gallinas entran por las que salen. Debe ser opinión para así poder tomar una decisión. A ese muchacho le deberían perdonar. Que la vida está muy mala. Y por dinero somos capaces de al mayor postor vender. ¿Cuánto creen ustedes que por Ramón me pueden dar? Vaya con el señor Tomás Ramero. Está visto que lo único que le interesa es el dinero. Juan Antonio Ortega Labrador, del Ayuntamiento de este pueblo trabajador. Soy de este pueblo encargado, el que más averías ha arreglado y todos los jardines ha podado. Igual te pongo un cristal que te cambie una cerradura. En el puesto de Javier he entrado. Y como aquí manda todo el mundo, al final voy a acabar tarado. Todo el mundo me conoce porque encargado estoy, para que los trabajadores sepan qué tienen que hacer, que si no, algunos se quieren perder. Como siempre, hablo muy alto y a nadie le coge de espanto. Cuando corto el agua, grito para que todos quiten las lavadoras. No me hace falta el bandomóvil, que todo el mundo se entera sin mirar el móvil. ¿Ven ustedes este escenario? Pues yo mismo lo he montado, para que este juicio sea celebrado. Además de darnos
su opinión, ¿algo de su familia nos puede contar? Mujer y 2 hijos tengo. El mayor, Diego, de Jaén, es jugador. Y el pequeño Jaime aún no sé qué quiere ser de mayor. Mi mujer Yoli también trabaja como yo. Y cuando llego a casa, en ella tengo que colaborar. Porque yo, señoría, creo en la igualdad. Bueno, pues parece una persona muy razonable y su opinión nos parece importante. Díganos, señor labrador, ¿qué hacemos con este malhechor? Pues como antes he dicho, yo le voy a condenar, porque en este pueblo no queremos malhechores. Que si no conmigo le van a mandar a trabajar, y soy yo el que le tiene que aguantar. Y mándenle lo antes posible a la hoguera, que como se puede imaginar, Esperanza, Lea y yo, la plaza tenemos que limpiar. Yo soy Esperanza Niña Rodríguez, acepté este año el puesto del ayuntamiento. Me ha tocado valer, que yo todas las cosas hago con sensatez. Me conocerán como la mujer del alcalde. ¿Usted es alcaldesa? Sí, pero eso de alcaldesa poco me va a durar, porque mi marido ya está cansado de gobernar y me parece que ha puesto a una en su lugar. A mí me parece bien, así podrá un poco descansar, porque entre el trabajo de las carcasas, vacas, fincas y demás, no tiene tiempo para nada. Que mi marido ya tiene una edad. Espero que con mi hija Cecilia y conmigo tenga más tiempo libre para descansar. Yo soy prima de su marido, es decir, prima del alcalde, que me ha resumido. Con Paquito estoy casada, que me ayuda un montón, y gracias a él estoy más relajada. Tengo 2 hijos, Iris y Enriquito. Mi madre es Ángela y soy hermana de Agapito. En las cosas del ayuntamiento me gusta colaborar, y que sepan que lo hago sin nada que ganar. Yo soy chinata, pero mi vida tengo dividida entre Torremendo y Malpartida. Pablo y yo, una hija hemos tenido, Cecilia, que a Madrid se ha tenido que ir a estudiar, para un futuro poder ganar. Veníamos de sacar a pasear al perro y nos han dicho que pasáramos a declarar. Bueno, y ya que les hemos hecho pasar, díganos qué opinión nos quieren dar. Yo te voy a condenar, porque si no, no se puede avanzar. A Valer no le podemos mandar, porque solo usted que estorbar, y el pueblo limpio tiene que estar. Yo también le voy a condenar, que a la hoguera tiene que ir, y así la próxima vez más cuidado tendrá. Cada año me cuesta más dictar sentencia, pues los testigos que por aquí pasan, en su veredicto parece que están de WhatsApp. Por eso me lo voy a pensar, y según mi conciencia, sentencia voy a dictar. Y una vez oídas todas las razones, se levanta el reo. Está levantado. Yo dicto sentencia que por malhechor se le condene al tormento del fuego y se le comience